este tipo de espacios es importante que existan para la vida académica de la facultad. Entonces, bueno, mi plática lleva el título de algunas nociones de fracción, entonces vamos a ver qué trata esto. Bueno, la idea está en que los primeros cursos de la carrera nos muestran a los racionales como pues cocientes, ¿no? Cocientes de dos números enteros, donde el que está aquí abajo tiene que ser no cero, ¿no? Eso al principio puede parecer una definición bastante bueno, es una definición práctica, ¿no? Pero realmente lo que está sucediendo es que estamos tomando dos parejas, una pareja de un número entero y aquí en la otra coordenada estamos tomando un entero escrito de cero. Entonces, en algún sentido, podemos pensar a una fracción como una parejita. El problema es que hay muchas veces pareja. Entonces, lo que muchas veces nos lo presentan en nuestros cursos de álgebra superior es que, ok, con esas parejas defines una relación de equivalencia para matarlo. ¿Quieres hacerlo más chico? Entonces, dos de estas fracciones en algún sentido van a ser equivalentes si pasa esta situación. Es decir, este es igual a este. ¿Sale? Entonces, bueno, pues eso se prueba. Ahí ya se nos prueba que es una relación de equivalencia y entonces vamos a un conjunto de clases de equivalencia. ¿Sale? Entonces, un bloque de esta relación de equivalencia es justamente lo que uno puede tener con una fracción. Digo, pero ¿qué más pasa? Y bueno, en este conjunto se definen las separaciones, ¿no? Como en la primaria, sumar dos fracciones es multiplicar los denominadores, luego este por el de arriba, más este por el de arriba, más este por el de arriba, y eso te queda una fracción. Ahora, con el producto de dos cosas no cero es algo no cero, los enteros, pues esto sigue quedando algo no cero. Los productos se definen igual y el 1 de este conjunto es las clases de equivalencia A, A. Entonces se prueba que con esas operaciones ese conjunto resulta ser un anillo, ¿no? Hay suma, esta la suma, el producto, y lo más importante es que todo elemento no cero ahí es invertible. O sea, puedo encontrar un elemento, una clase de equivalencia de tal forma que el producto, como lo definí, me dé la clase de equivalencia del 1. Entonces, en algún sentido, lo que vamos a hacer es invertir todos los enteros que no son cero, que es lo que uno hace siempre. Entonces, todo elemento no cero tiene un inverso aquí. Y de hecho, esta construcción nos da un poco más de información. Podemos definir una función de ZQ, dada así, que simplemente, si piensas esto como fracción, es esto, ¿no? A,1, entre comillas, ¿no? Realmente A entre 1, que es justamente A, ¿no? Entonces, es por eso que los enteros están contenidos en los racionales, ¿no? Y esta función es inyectiva. Y de hecho, podemos sacar más de esta construcción. Supongo que, bueno, de hecho estas operaciones hacen que Q sea un campo, ¿no? ¿Y por qué? Por esta situación, ¿no? Que todo elemento no cero es inverso. Entonces, supongo que tiene otro campo con otra función inyectiva de Z en ese campo. Entonces, ustedes pueden encontrar una única función de Q en ese otro campo. Como esta es inyectiva, esta función va a ser inyectiva. Entonces, Q se sumerge en el campo donde Z también se sumerge. Es decir, si tengo otro campo donde todos los enteros ya son invertibles, ese campo ya contiene Q. ¿Sale?
pueden preguntarse si existe una construcción análoga, ¿no? Entonces, primero vayamos al caso conmutativo, ¿sale? Entonces, todo sueño conmutativo, que no necesariamente es un dominio entero como lo de Z, ¿cómo empiezas con la construcción, no? Primero, ustedes hacen un conjunto no vacío de R, tal que no tenga el 0 como Z menos el 0. Dados el producto de dos elementos, digamos, no 0, como en Z, su producto vuelve a ser no 0, o sea, su producto vuelve a estar allí, y el 1 está, ¿no? ¿Sale? Entonces, un subconjunto así le vamos a llamar subconjunto multiplicativo. Entonces, en algún sentido, el subconjunto, en este sentido, en el caso de Z, el subconjunto multiplicativo era Z menos el 0. ¿Sale? Entonces, la idea es invertir S mimetizando la construcción de Q. ¿Sale? Entonces, para eso hacemos lo mismo. Tomas el producto de este conjunto, R cruz S, tomas las parejas y defines una relación de equivalencia aquí. ¿No? Aquí ya cambia. ¿Por qué? Porque pues, R no es lo mismo entero. Entonces pasa de que esas fracciones sean casi iguales, salvo un elemento de aquí, ¿sale? Que necesariamente es los 0, ¿sale? Porque el 0 no vive en eso, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? O sea, estas dos fracciones A, S y BT son iguales, módulo Entonces, pues se prueba con mucho trabajo que esto y así, con muchas ganas de hacer cuentas, que esto es una relación de equivalencia, y tomas el conjunto de clases de equivalencia y las operaciones se definen igual que en el caso de Q, ¿no? Las fraccioncitas. Y de hecho, esta construcción también, de nueva cuenta, vuelve a dar una función de R en este conjunto, así que contamos el conjunto de clases de equivalencia, y es la misma función. Es pensar a cada elemento de R como la fracción obvia A entre 1. Bueno, y en este caso la phi ya no es inyectiva en general. Pero podemos recuperar el caso que teníamos con Z, ¿no? Que si había otro campo donde Z es todos los elementos de Z son invertibles, entonces Q estaba allí. También podemos hacer lo mismo. Piensen en que tiene un anillo conmutativo, una función, de tal forma que la imagen de su conjunto multiplicativo bajo esta función ya es invertible. O sea, todos los elementos aquí son invertibles, viven en el grupo de unidades de B. Entonces, puedes encontrar una única función que extiende a esta función a lo largo del filo. ¿Vale? Entonces, en algún sentido, esta propiedad de encontrar esta única función para esta que ya está dada a través de esta, caracteriza el anillo de difracción. Bueno, entonces esto demuestra que hasta hay un comportamiento más general detrás de estas construcciones, ¿no? Entonces, en general, si tienes un anillo con 1, ya no necesariamente conmutativo o no, y ese es un punto multiplicativo del anillo, un anillo de fracciones izquierdo respecto a ese es un par, donde este es un anillo y tienes un morfismo de anillos, ¿no? Una función que en algún sentido invierte cosas, ¿no? Esta función satisface lo siguiente. Les digo, ¿no? Tienen que invertir todos los elementos de S bajo la imagen de la función. Todo elemento se puede ver de esta forma, que es lo que pasaba en el caso de Q, ¿no? Todo elemento, o sea, esta notación de aquí es sugerente a esta notación de acá. ¿Sí? En el caso de Q, pues la phi era inyectiva y pues estos son enteros, ¿no? Que era la representación usual de la primaria de Q. ¿Vale? Y bueno, esto es algo importante, ¿no? O sea, algo va a dar al 0. O sea, esto muestra que esta función no es inyectiva, ¿no? O sea, hay cosas que van a dar al 0 sin que sean 0. ¿Sí? Y de hecho las mata, las cosas que van a dar al 0 bajo phi, las mata algún elemento en S.
algún sentido, si han llevado los cursos de álgebra moderna, se dice que A tiene S torsión, ¿no? O sea, S veces A es C. Tiene torsión con respecto a su conjunto multiplicativo. ¿Sí? ¿Sale? En Z no hay torsión. ¿Sí? Ahora, bueno, y pues lo que se puede probar es, ok, no he hablado de la existencia, vean, aquí no estoy hablando de la existencia de esta pareja con respecto a R. Posiblemente exista, posiblemente no exista, ¿sale? Pero si existe, ¿sale? Entonces, si existe este anillo, el anillo de fracciones izquierdo o derecho, por ejemplo, hay muchos anillos que no son no conmutativos, ¿no? Las matrices, por ejemplo. Entonces, en ciertos anillos no conmutativos puedes tener anillos de fracciones o no respecto a ese, dependiendo. O sea, puede existir el izquierdo, pero no puede existir el derecho, o puede existir el derecho y puede no existir el izquierdo, o no puede existir ninguno de los dos, ¿no? Obviamente eso depende de la naturaleza de su conjunto S y también la naturaleza del anillo. Pero en el caso de que exista, este es único y está caracterizado por la propiedad, por el mismo prototipo de diagrama que hemos estado moviendo, ¿no? Desde el principio este era Z, este era Q, este era otro campo donde todos los enteros eran invertibles, y ahora aquí ya es algo, una situación general, ¿no? Si existe este y hay otro anillo y otra función para la cual esta función invierte todos los elementos de ese, entonces puedes encontrar una única función que extienda esta función con respecto a eso. ¿Sale? Entonces, esta es la situación más general en el caso de anillo, en el caso de elementos. Entonces, uno se puede preguntar que, dado un subconjunto S de un anillo, ¿cómo puedes determinar un subconjunto multiplicativo? ¿Cómo puedes determinar la existencia del anillo de fracciones? Izquierdo o derecho, dependiendo de la situación. ¿Sí? Esa pregunta la responde Ore. Y aquí está. El chiste está que uno puede observar que en su conjunto multiplicativo de S, con respecto a S, va a existir el anillo de fracciones sí, solo si S satisface estas dos condiciones. Que los enteros se satisfacen así trivialmente, ¿sale? Estas dos situaciones les pongo uno y otros con Ore. Ore fue el matemático que las estableció, este teorema. La idea está en que, bueno, esto parece un poco técnico. Una se llama que sea permutable por la izquierda y la otra sea cancelable por la derecha. O igual yo estoy equivocando, por ejemplo, entonces estas son las izquierdas o las derechas, entonces no depende, si quieren pónganle opa a todo lo que estoy diciendo ya. Entonces, y resulta que bajo estas hipótesis, si supones que su conjunto multiplicativo cumple esto, tú puedes hacer la construcción, ¿no? Justamente estas dos cosas es para que la relación que defines sea de equivalencia, ¿sale? Esta relación sea de equivalencia, y aquí puedas multiplicar y puedas sumar bien. O sea, estas son las condiciones que te permiten darle una estructura a este conjunto de clases de equivalencia, una estructura de anillo. De hecho, son las condiciones de Ore, ¿no? O sea, las condiciones. Ok. Entonces, ese es el teorema de Ore, dice justamente esto. Y bueno, a ver, vamos a regresar un tantito a Z, ¿sale? Entonces, en nuestro curso de Superior 2 nos enseñan muchas veces que los ideales de Z, o sea, son conjuntos que son grupos abelianos, o sea, se comportan bien con la suma y aparte se tragan multiplicaciones por todos los lados, o sea, esos son los ideales. Son de la forma NZ, para una N, siempre, ¿no? Entonces, más aún en Z, contener es dividir. Entonces podemos definir todos los ideales de Z, podemos definir esta relación, ¿no? De Ore, que simplemente es voltear, ¿no? Aquí está diciendo que M se puede ver de la forma N por algo, ¿no? O sea, N dividido N. ¿Sí? Entonces vamos a considerar los conjuntos, esos conjuntos de funciones, ¿vale?
Son funciones como grupos abelianos entre n, z y z. Y entonces, por ejemplo, vean que aquí la contención, esta es una contención, ¿no? MZ está contenido aquí en MZ, ¿no? Entonces, esta función, cuando la veo, esta función pasa a los grupos abelianos. Muy fácil. Dice, si te tomas una función aquí de nz en z, ¿no? ¿Está? Entonces puedes definir la función de mz en z, ¿no? Que es simplemente, como esta es una contención, es simplemente esta función que tienes, restríngela a mz, ¿no? Digo, está definida en todo mz, entonces en particular puede tomar algunos elementos, toma los elementos de mz, que son algunos elementos de mz, ¿no? ¿Sí? Entonces tienes esta función, ¿no? Que hace eso. A cada función de aquí la restringe a mz. ¿Sale? Va. Entonces, pues, vean también que si tienen una función que tomen una función de nz f z. ¿Sí? Entonces, esta función n es 0, ¿sale? Entonces, y fn tiene completo sentido del mundo, porque f va de aquí a acá. Entonces, tú puedes definir, pues, tomar esta función, que es un elemento ahí, y mandarlo allí, ¿no? Es decir, mandas esta función a la fracción, si quieres, a esta fracción. ¿Sale? Esto cae en Q, ¿vale? Estos son enteros y ya vimos que Q realmente sí es de esta forma. ¿Sí? Entonces, eso lo puedes hacer por cada uno de esos grupos, ¿no? De funciones. Lo haces por cada uno de esos grupos de funciones, ¿sale? Entonces, sí te vas. Ahora, la idea es que tienes todos esos grupos de funciones, ¿no? Los ohms de n, z, ¿sale? Barriendo la n, ¿no? Si quieres. Son muchos, ¿no? Entonces la idea es como pegarlos adecuadamente, ¿no? Y vean, estos están ordenados por las funciones que están dadas por las restricciones, ¿no? ¿Sale? Y así, igual ya por aquí hay otros, ¿no? Entonces tienes toda esta familia de grupos abelianos con sus funciones que están inducidas por las restricciones, ¿no? Entonces la idea es pegarlos bien, ¿no? La idea es pegarlos bien porque en algún sentido que puedes hacer, aquí está como si quieres, ¿no? Vean, aquí están los racionales y tienes por cada una de estas tienes esta función, ¿no? ¿Sí? Que hace justamente eso, a cada función aquí lo manda a esta fracción, ¿no? Entonces la idea es que esto, en algún sentido, como dice ahí mi lámina, y esto está mal, o sea, esto es bastante inapropiado, es entre comillas, en algún sentido, esta familia aproxima a Q, o sea, como que converge a Q, ¿saben? Por eso digo como pegarlo es, si quieres tómate la unión de todos y haces una clase de equivalencia, no sé, ¿no? Pero sí hay un concepto formal de lo que digo cuando pongo ahí pegar. Es, tómate la suma de todos los grupos, ¿no? Tómate la suma de todos los grupos. Tómate la suma de todos los grupos. Y luego, son muchos, ¿no? Entonces, mata unas cosas y defines este cociente, ¿no? Este cociente aquí. ¿Vale? Que la gente, Andrés le pone el límite, por eso digo que como que esta
familia aproxima a Q, converge a Q. Entonces, esto se prueba que es un grupo abeliano, que sigue cumpliendo las operaciones que quieres que siga cumpliendo, y de hecho, lo que se prueba es que ese es Q. O sea, este es Q. O sea, realmente estos grupos sí aproximan a Q, ¿no? O sea, convergen, su límite es Q. Eso se llama que esta familia, Q es el límite directo de esta familia. Y pues esa es otra construcción, ¿no? Y de hecho coincide con la construcción que vimos al principio de hacer el anillo de fracciones. Entonces la idea está en que tienes esas dos construcciones, pero hay una construcción más por ahí. Si ustedes piensen otra vez estamos en Z, ¿vale? Estamos en Z, ¿vale? Piensen, ¿por qué no? Piensen que tiene un punto, no sé qué es un punto, pero ustedes supongo que sabemos que es un punto. Y aquí está un número entero, 2, ¿vale? ¿Sí? Entonces, aquí tienen 3, ¿vale? Y este es 6, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a pensar a los enteros así, ahorita, como estas flechitas, ¿no? ¿Sí? Los enteros son esas flechitas, y es decir, los enteros los estamos pensando como un punto, es este punto, y muchas flechitas, ¿no? ¿Sale? Y la multiplicación de enteros es como componer estas funciones, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, vean, está curioso, ¿no? Tienen una flechita, ¿qué les gusta? Pues no sé, 8. Entonces, esta flechita, por ejemplo, el teorema fundamental del álgebra dice que la puedes descomponer en 3 flechitas, ¿no? 2, 2 y 2. ¿Ah? Y digamos que conmuta, ¿no? ¿Sí? Y, por ejemplo, puedes pensar, no en Z, ¿no? Piensa en un campo, ¿va? En un campo. Piensa en un campo. Un campo acá, ¿sale? Y de igual forma un campo es un anillo, parecido a Z en algún sentido, y pues piensas en los elementos del campo como estas flechitas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí todas las flechitas son invertibles, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Entonces aquí las flechitas, pues toda flechita tiene su inverso, ¿no? Que te da la identidad por acá. Aquí está K, aquí está 1 entre K, K no 0, y aquí está la identidad, ¿no? ¿Sale? Es el 1. ¿Sí? Entonces piensen así, ¿sale? Entonces, una fracción, o sea, las dos ideas que hemos visto de fracción es esto, o sea, una fracción se puede entender como un elemento aquí bajo esta función, la imagen de un elemento aquí, se puede entender una fracción así. También la podemos entender una fracción como una clase de equivalencia, ¿no? Una clase de equivalencia donde B no es 0, ¿no? Entonces, en este sentido, o sea, pensando a Z como este conjunto de funciones, ¿no? Chistosas, una fracción, vamos a ver, puedes pensar a una fracción, supongo que este es AB, este no es 0, entonces vamos a poder conseguir, aquí está un puntito, ¿no? Entonces este es A, ¿sale? Vale, mejor 2,3, ¿no? Este es 2. ¿Sí? Y este de aquí
esta aquí quizá 3. ¿Vale? Sí. Entonces vamos a pensar que una fracción es algo así, ¿no? Por ejemplo, si quieres componer esas fracciones, bueno, más bien multiplicarlas, ¿sale? Multiplicar esas dos fracciones, ¿qué tienes que hacer? O sea, ahí tienes 2, 3. Entonces tienes la fracción, bueno, luego voy a poner una más fácil. Vamos a poner la fracción 1 medio, ¿vale? La fracción 1 medio, ya vimos, es esto de acá. Y lo vamos a poner. Está 1 medio, ¿vale? Esa es la fracción 1 medio. Y, ¿por qué no? Aquí ponemos ¿qué sería multiplicar la fracción 1 medio por la fracción 3 cuartos? Estoy pensando ahorita z así. 3 cuartos, entonces lo que haces es pones, como todas las funciones tienen el mismo dominio, tiene sentido hacer esto, ¿vale? Aquí está la otra, ¿vale? Es el mismo punto. Esta es 3 cuartos. ¿Sale? Entonces, vean que estoy poniendo del lado derecho al que no es 0, ¿no? O sea, bueno, todos no son 0. ¿Sí? Estoy poniendo del lado derecho todos los que no son 0 porque son los que quiero invertir. Son los que quiero invertir. Entonces tienes esto, ¿no? Entonces quieres multiplicar estas dos fracciones. Entonces lo que haces es. Ok. 3 lo pasas para acá, o sea, aquí trasladas así. Aquí está el puntito, ¿verdad? Aquí está 3. ¿Sale? Y 2 lo pasas acá. Y entonces haces la cuenta, ¿no? A ver si me sale. Esta composición es 3, ¿no? Y esta composición de acá, dice mal. Este es morado. Este es 3, este es rojo. Y este es 4, 8, ¿no? Entonces, como estos no son 0, su composición es no 0, ¿no? Su producto es no 0. Y vuelve a caer en su conjunto multiplicativo, ¿sí? Entonces, esto es 3 octavos, ¿no? Y según yo, si hago esto, sí me da 3 octavos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, esta es la fracción. El producto de estas dos fracciones es 3 octavos. ¿Sale? Entonces, componer estas flechas así, en el ejemplo de Z, pues tiene sentido, ¿no? Aparte, vean, 2 por 3, 6, ¿no? Y 3 por 2, 6. O sea, este cuadradito de aquí en medio conmuta, ¿no? Digámoslo así, o sea, igual el ejemplo está muy baboso, ¿no? Pero tiene sentido, ¿sí? Entonces, pues vean, ¿no? Entonces, esto de aquí me dio la fracción 3, esta fracción 3 octavos. Pero vean, aquí estoy haciendo algo de trampa, porque puse dos de estas cosas se llaman techos. Puse dos techos y supuse que podía trasladar este acá y trasladar este acá. O sea, es decir, si tengo esta configuración, puedo encontrar un elemento del subconjunto multiplicativo que tenga sentido ponerlo aquí, junto con otro, de tal forma que esta composición caiga en el subconjunto multiplicativo y esta también tenga sentido. Eso no es trivial. O sea, eso que puse ahí, o sea, que exista, que pueda ser
digamos, levantamiento no es trivial y tiene que ver justamente con algo que ya vimos al principio de la plática, que es la existencia de estos. Ajá. ¿Sale? Es justamente la misma situación. Vean, dice, si S está en R, o sea, es decir, si tienes acá, tienes un R en R, entonces existe un T en S, que sería el 2, el T, y un B en R, que sería el 3, de tal forma que conmuta, ¿no? Que el cuadrado del medio conmuta. Eso es lo que está diciendo esta igualdad, ¿no? 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Eso es esta igualdad. Entonces, digamos que esto tiene que satisfacer estas condiciones. Eso, en algún sentido, no sé si ustedes saben hablar de estas cosas, pero tiene que ver con el concepto de categoría, en el sentido de que tienes objetos, mis objetos aquí son el punto, y tengo relaciones entre mis objetos, que son las flechitas, ¿sí? Entonces ese concepto se llama categoría, ¿no? Una categoría es una clase de cosas y relaciones entre las cosas, ¿no? Como conjuntos, funciones, grupos abelianos, conjuntos de grupos abelianos. Aquí estoy pensando a Z como categoría, una categoría de un solo objeto y muchos morfismos, y la composición de morfismos es el producto de los elementos del anillo, ¿sí? Entonces, basándonos en esto, podemos pensar en, tomarte una categoría en general C, ¿no? Puede ser la categoría de conjuntos, si quieres, o la categoría de espacios vectoriales en un campo, o la categoría de grupos abelianos, tomarte un conjunto de flechas de la categoría y pedirle que sea un subconjunto multiplicativo, ¿no? Que sea cerrado bajo composiciones, que tenga la identidad, ¿sale? Que tenga la identidad para cada objeto ahí. Y que esto, estoy poniendo aquí, la flecha curviada es la flecha roja, ¿sale? Es la flecha que vive en su conjunto multiplicativo. Y estas dos condiciones que estoy poniendo acá son las condiciones de Euler, pero escritas diagramalmente. Es la misma cosa que pasaba en el caso de anillos. Y se puede demostrar un teorema absolutamente general, que es el mismo teorema que se tiene para los racionales, que es justamente aquí ya no se alcanza a ver esta parte, pero este diagrama tiene la misma configuración que el otro, ¿no? O sea, si tienes quieres invertir todas estas flechas y tienes otro lugar bajo otra flecha y ya son invertibles en ese lugar, entonces puedes encontrar una única flecha de la categoría de fracciones de W con respecto a C y una única flecha que hace este diagrama conmutativo, y es la misma configuración, es el mismo diagrama, es la misma naturaleza. Creo que se pero bueno, entonces puedes definir qué es una categoría de fracciones, qué es para una categoría en general C, como definimos que es un anillo de fracciones con respecto a un subconjunto multiplicativo para cualquier anillo, ¿no? Y es la misma situación. Bueno, pero ustedes se pueden preguntar qué tiene que ver esta construcción con esta de aquí, ¿no? En general, estas dos construcciones son distintas. O sea, si hacemos esto en un lugar más abstracto, en una categoría abstracta, como estoy haciendo esto aquí, ¿no? Como esto de acá, ¿no? Posiblemente no me dé lo mismo, ¿sale? En Z sí dan lo mismo, ¿no? Da Q, o los Q-espacios vectoriales, ¿no? Pero en general no es lo mismo. O sea, necesitas pedir, es que los grupos abelianos es una categoría muy agradable, satisface cosas muy bonitas, es agradable. Y en general no coinciden estas dos. O sea, puedes construirlo y vas a tener relaciones entre las construcciones, pero no vas a tener
no son equivalentes, salvo que la categoría tenga condiciones agradables. Entonces, pues como dice ahí, si la categoría C es agradable, entonces justamente este proceso se llama un cálculo de fracciones a la Gabriel-Sisman. Gabriel y Sisman fueron los que dieron esta construcción en general. Y es un cálculo de fracciones izquierdo o derecho. Y ese cálculo de fracciones a veces es una localización. Y bueno, existen otros objetos que monitorean esta construcción dependiendo de la categoría, como lo vimos en Z, ¿no? Esta construcción la están monitoreando estos grupos de variables a partir de los ideales de Z. ¿Sí? Y bueno, es importante el concepto de localización. Se ocupa en muchas situaciones de las matemáticas. Hay muchos lugares donde se ocupa y esto es el cálculo de fracciones y este se llama la categoría de fracciones y pues eso es de lo que quería hablar realmente. No sé si tengan alguna pregunta. Yo sí tengo cuando mencionas sobre el límite, ¿qué es un límite de análisis funcional? No, es un límite, esta construcción es una construcción categórica y los categóricos le pusieron límite porque te parece una aproximación más. Nada más eso. Pero es un objeto que cumple la propiedad universal, pues en este caso es uno. Bueno, también por mencionar una cosa última, es determinar los anillos para los cuales estas dos construcciones son equivalentes, como en Z, que son equivalentes estas dos construcciones, ¿no? Con el límite, con un cálculo de fracciones a la Gabriel-Sisman. Eso es un paradigma de la teoría de Gauss y de la teoría de eso es un paradigma y es una teoría vasta y es bastante interesante porque engloba varias cosas. La construcción que nos presenta en Superior 2 de los racionales no es tan trivial como uno puede pensar. Bueno, nada más como para que no quede en leer, ¿qué materia recomiendas? Claro, pues evidentemente todas las álgebras. Sí, ver el teorema, hay un teorema que dice que estas dos construcciones son equivalentes si solo si algo pasa. Eso requiere saber tomar un curso avanzado de teoría de anillos y teoría de módulos. Y además creo que es una buena forma de introducir conceptos más generales para entender localización en otros lugares, ¿no? Cosas de topología algebraica, álgebra homotópica o utopía de orden superior. Sí, también tiene su lado geométrico en algún sentido. Sí. Oye, Ángel, ¿puedes mencionar alguna aplicación de la localización, algo así de topo algebra? Sí, pues lo que decía, ¿no? Por ejemplo, construir la categoría. Si tienes voy a mencionar algo un poco raro. O sea, tienes la categoría de espacios topológicos y tienes la categoría de los CW complejos. Entonces, los CW complejos son espacios que son agradables para hacer topología algebraica. La homotopía ahí, es la categoría homotópica y la categoría de CW complejos requiere localización. Que es pensar en algún sentido en la categoría de espectros. Y los espectros, en el sentido topológico, son cosas que aproximan teorías de cohomología. Toda teoría de cohomología está monitoreada por un espectro y todo espectro determina una teoría de cohomología. Pero eso que estoy diciendo, no es trivial, requiere un curso de topología algebraica, pero la construcción requiere un cálculo de fracciones.
es la categoría de espectros. Es la categoría estable. En ese caso ya te da estable. Este es estable. Sí. Y eso requiere localización. Requiere un cálculo de fracciones. ¿Y la suma también lo puedes hacer así con dibujitos? La suma es muy fácil. La suma es más fácil. Porque nada más son dos partes. La suma es así. Es simplemente así. Así se define. ¿Sale? Sí, la suma no requiere esto. Aunque, bueno, esto no lo mencioné, pero aquí puedes probar las relaciones de equivalencia de Q con estas flechitas. Pero la suma de fracciones. La suma de fracciones, perdón. Sí, porque también la puedo escribir diagramando. Pero requiere un diagrama más grande. Ricky, así más general, bueno, no sé si sea una burrada, pero por ejemplo, como que parece que para localizar nada más necesitas que todo sea invertible, ¿no? ¿Quieres que todo sea invertible? Sí, entonces como que estas cosas no te producen como grupoides en alguna categoría. Sí, hay un teorema que dice que si una categoría es de cierta forma, entonces, bueno, más bien hay un teorema que dice que todo grupoide es el cálculo de fracciones de cierta categoría. Eso es cierto. Que seguro lo pensaste por el campo, ¿no? Sí. Porque ahí todos son invertibles, ¿no? O sea, un campo visto como categoría en algún sentido es un grupoide. Gracias. Y vas a mencionar cómo ves la equivalencia de La equivalencia. ¿Quieres que lo escriba? estaría mal. Bueno, a ver, espera. Dame un segundo. O sea, la equivalencia. Es que la equivalencia con las flechitas es algo así. Que es la de, ¿sabes? Otra vez la Z y Q. Entonces la equivalencia es algo así. ¿Sabes? Te vas a tomar. Luego te vas a tomar aquí otro. Y aquí te vas a tomar este acá. Suponte que tienes son dos techos, ¿no? Que están entrelazados. ¿Sí? Entonces la equivalencia es. Bueno, a ver. Tomas este de acá. Tomas este acá. Y es esta cosa de aquí. Entonces, si tienes, digamos, F1, eso lo voy a poner ahorita. F1, F2, W1, W1, W2. Y tienes que, bueno, este es un techo y este es un techo. Entonces la equivalencia dice que puedes encontrar este que vive en su conjunto multiplicativo. Este techo, ¿no? Luego, y este de aquí, que es este techo. De tal forma que la composición de este lado te quede en su conjunto multiplicativo, por eso lo estoy pintando. Y esta de aquí, o sea, tiene sentido componer. Pues, eso dice así la relación de equivalencia. Ahora, probar esto, ahí está un poco, o sea, probar que en efecto esta relación es de equivalencia, pues ya es un tiempo. Sí, pero esa es el dibujo de la situación. Bueno, y una última pregunta. ¿Sabes si esto se aborda desde números? Esta parte de. Bueno, localizar. Es que en teoría de números te importa casi todo es contabilidad. O sea, realmente todo, no casi todo es contabilidad. Entonces, ahí siempre existe la localización. Ahí cualquier conjunto multiplicativo satisface las condiciones de otro. Entonces puedes localizar siempre.
Y sí es importante el proceso de localización para hacer teoría de números. Sí, es importante para estudiar campos residuales. Un campo residual de un campo es una localización, es una fracción con respecto a lo que no vive dentro de un